Un aventurero que, por el hecho de ser demasiado codicioso, acaba siendo devorado por un dragón, acaba adquiriendo un cuerpo inmortal que puede evolucionar sin límites. Cuando se enfrenta a como criatura colosal, el guerrero teme por su vida, por lo que la criatura avanza y el niño se arrepiente, ya que estuvo cerca de convertirse en un aventurero clase Mithril. Y luego de cierto tiempo, despierta, pero con todo su cuerpo descompuesto, y luego el anime nos contextualiza un poco más sobre la vida de los aventureros. Y aunque aparentemente tienen una vida agradable, los pobres aventureros necesitan levantarse temprano todos los días, ya que dormir hasta tarde es un lujo que solo pertenece a los nobles y comerciantes, pero un niño comenta que los eruditos también pueden tener esa vida. Sin embargo, recuerda que su amiga estudiosa a menudo se olvida de dormir cuando está concentrada en su investigación, por lo que planea ver cómo está pronto. Sin embargo, afirma que no entiende mucho sobre estas cosas, ya que el niño creció en un pueblo muy pequeño, por lo que se presenta como Ranfana, el aventurero clase bronce. Y bueno, explica que los aventureros se levantan temprano por una razón, que es para conseguir buenos trabajos, y en cuanto al gremio, proporciona tareas adecuadas a las clases y habilidades de los aventureros. Y entre los trabajos, se les asigna exterminar monstruos, proporcionar escoltas, recolectar plantas y materiales y muchas cosas más. Y mientras explica cómo funciona el gremio, aparecen 3 compañeros, y Rent les informa que irá al laberinto de reflexión lunar una vez más, si no aparece ningún buen trabajo para él, y entonces los amigos se despiden y siguen su camino. Entonces Rent decide ir solo al laberinto y explica que los aventureros suelen formar grupos, a diferencia de él, y Rent dice que solo trabaja así porque no es muy útil para los demás. Y aunque lleva 10 años como aventurero, su clase es la segunda más baja, en este caso es bronce, pero Rent aún logra ganarse la vida a pesar de su inutilidad, ya que caza monstruos y vende piedras mágicas al gremio. Además, Rent tiene buen sentido financiero, lo que le permite vivir más cómodamente, pero en cierto momento acabó perdiendo la prudencia básica que tienen todos los aventureros. Y aunque el laberinto de reflejos lunares ha sido explorado por completo, logró encontrar algo increíble y, acercándose al lugar, Rent descubre un pasaje secreto, lo que lo emociona muchísimo. Y al entrar al área, se da cuenta de que en realidad este es un lugar nunca antes explorado, y Rent deduce que puede encontrar objetos mágicos y armas valiosas en este lugar, pero además de eso, el solo hecho de llevar esta información al gremio le dará mucho dinero para él, y a pesar de que la zona era sospechosa y peligrosa, decidió seguir adelante y su necedad terminó poniéndolo frente a un dragón, y según las leyendas, pueden tener innumerables formas, y pueden ser incluso más grandes que los dragones más comunes. Y aunque Rent nunca había visto un dragón, inmediatamente entendió con qué tipo de criatura estaba lidiando, y al ser inundado con tanta presión, el cuerpo del cielo quedó inmóvil, y como se esperaba de un aventurero clase bronce, terminó siendo devorado. Sin embargo, Rent pudo moverse aún así, ya que se había convertido en un no muerto, un monstruo que se dice que es inmortal. Sin embargo, un obispo o sacerdote aún podría destruirlo fácilmente con magia de purificación, ya que los no muertos violan la lógica divina de ese muerto. La gente no debería estar en este plan, y pensándolo más, Rent deduce que en realidad está muerto, pero aún tiene conciencia y recuerdos de su vida, por lo que dice que primero debe regresar a la ciudad. Al fin y al cabo no quiere terminar de ser destruido todavía, y al analizar las circunstancias de su situación actual, Rent comienza a desesperarse y entiende que no debe freírse la cabeza con algo que no tiene respuesta, por lo que toma su espada y al mirar a su alrededor, Rent ya no ve al dragón y decide abandonar este lugar. Y de paso explica que estos laberintos que se encuentran alrededor del mundo son investigados por eruditos que quieren explicar sus misterios, sin embargo nadie sabe de dónde vienen ni cómo funcionan. Y los laberintos también pueden variar entre cada uno, pero todos tienen objetos mágicos y tesoros escondidos en ellos, aparte de los monstruos que aparecen por todas partes, que, por cierto, también son parte de un gran misterio de los laberintos. Y Rent deduce que los otros aventureros han ido al laberinto de la
luna nueva porque allí ganan más dinero, por lo que Rent cree que si se queda allí también será encontrado por otro aventurero en solitario, y entonces los dos podrán hablar, pero termina recordando que ahora es una calavera, por lo que Rent necesita aprender a hablar, y de repente se encuentra con otro esqueleto, y cuando intenta moverse, siente que su cuerpo parece ser más pesado y más difícil de controlar. Entonces Rent termina cayendo porque no puede soportar el peso de la espada, y entonces el esqueleto que lo perseguía cae también, y Rent nota que no podrá usar su espada si es una calavera, pero recuerda que todos los seres vivos aún pueden usar su energía vital para ganar fuerza, y haciendo uso de esta fuerza logra levantarse y derrotar al esqueleto. Entonces un aura amarilla se apodera de su cuerpo y Rent siente que su energía espiritual se regenera. En esto recuerda que los monstruos tienen una característica misteriosa que los hace poseer una existencia aún mayor a medida que pasa el tiempo y adquieren experiencias. Pero en ese momento cuestiona esta idea, diciendo que los humanos funcionan de la misma manera, pero una niña le explica que los humanos hacen esto en menor escala, y luego comenta que los esqueletos son criaturas comunes la mayor parte del tiempo, sin embargo, aún pueden tomar la forma de un demonio en algunas ocasiones, y revela que este fenómeno se conoce como evolución existencial. Y volviendo al presente, Rent explica que los ghouls también son muertos vivientes, pero tienen carne y son mucho más parecidos a los humanos, y luego tiene la idea de disfrazarse de humano con un manto y una máscara para poder regresar a la ciudad, pero antes de eso Rent decide intentar lograr una evolución existencial, por lo que debe derrotar a los monstruos en ese lugar, laberinto, para poder convertirse en un ghoul. Y mientras tanto, esa chica de antes se da cuenta que Rent no volverá a casa y sigue matando más calaveras, y al ser inundado con esa luz una vez más se da cuenta que también tiene un efecto curativo, y gracias a esto se encuentra capaz de utilizar su energía espiritual en cada pelea, y al notar que su fuerza aumenta decide enfrentarse a un enemigo aún más fuerte, y caminando por el laberinto se encuentra con un limo, y Rent afirma que este monstruo es débil, pero aún así no deben ser subestimados, y explica que las agresiones físicas son menos efectivos contra monstruos de este tipo, por lo que sería mejor derrotarlo con magia, pero aún no tiene la habilidad suficiente para usar magia de ataque. En el caso de Rent solo puede usar magia de utilidad para hacer fuego. En este planea derrotarlo con ataques físicos, y cuando dispara el primer golpe acierta en el número del limo, y con eso el monstruo queda derrotado. Y luego Rent toma la piedra mágica y le explica que los toboganes tienen la capacidad de liberar bombas ácidas, pero cuando mueren, este ácido desaparece de sus cuerpos, y Rent afirma que tocar estos fluidos les deja la piel muy suave y hermosa, por lo que el ingrediente se utiliza para hacer cosméticos. Luego llena varios recipientes con este líquido y siente que esto será suficiente para pagar su estadía en la posada por unos días. Y al día siguiente, un hombre le pregunta a Seila si la chica nueva ya había encontrado un grupo, y ella dice que estaba pensando en pedirle ayuda a Rent con eso, pero él no ha regresado desde el día anterior, y eso la deja pensando, porque no asumió ninguna misión que durara tanto, y luego le informa que como necesitaba dinero, la recién llegada decidió actuar rápidamente y fue al laberinto de reflejo lunar, ya que ese es el mejor lugar para ella, ya que es buena con la espada. Y volviendo a Ren, informa que ya no siente hambre ni quiere dormir, y en cuanto a la evolución existencial, dice que no sucede de la noche a la mañana. Al fin y al cabo Ren estuvo luchando toda la noche el día anterior, pero al menos lo logró, para recuperar la misma fuerza que tenía cuando era humano. Además, también puede usar su maná y energía espiritual, y al probar su energía divina se asusta, ya que no imaginaba que podría usarla, y para no desperdiciar la magia la usa en pan. Y Ren te explica que esta energía divina, además de curar heridas y enfermedades, también es un poder útil que puede purificar el agua y frenar la descomposición de los alimentos, y después de arreglar el pan, decide centrarse en la evolución existencial, y para ello necesitará actuar con seguridad y derrotar a los monstruos poco a poco, pues si se enfrenta a varios a la vez no podrá hacer frente. En esto reflexiona estar muy débil a pesar de tener 10 años de experiencia como monstruo aventurero, pero recuerda que incluso los aventureros de alto nivel rara vez tienen energía divina y espiritual y maná como él, pero Ren dice que es malo en todas estas habilidades, y luego informa que muchas personas dejan la vida de aventurero después de unos años y
regresan a trabajar en el pueblo o en el campo en trabajos normales, pero en el caso de Ren, él creía que su vida como aventurero funcionaría, solo tenía para sobrevivir. Entonces comenzó a entrenar todos los días sin faltar, y luego le pidió a un conocido que le enseñara sobre monstruos y magia, y al final, Ren había entrenado duro durante 10 años con la intención de convertirse en un aventurero clase Mithril, que en este caso está por encima del oro y el platino. Y esta es la clase a la que solo llegan los mejores, ya que está reservada para aventureros que han salvado naciones enteras, y Ren todavía estaba dispuesto a llegar a esta clase sin importar el costo, ya que vivía solo para lograrlo. Y cuando regresa a la batalla, siente que es más fuerte que cuando era humano, y Ren derrota a otro Slime con valiosos fluidos, y luego esa aura vuelve a flotar sobre su cuerpo, pero esta vez pierde el control de su cuerpo y termina convirtiéndose en un ghoul con un cuerpo más completo. Y ante este poder se emociona y afirma que podrá llegar a la clase más alta de no muertos si continúa esforzándose. En esto recuerda que ahora tiene carne y cuando intenta hablar, las palabras salen muy confundido. Y luego Ren comienza a entrenar sus músculos vocales. Y caminando más por el laberinto, se encuentra con un grupo de duendes, por lo que Ren decide usar las habitaciones y pasillos para separarlos. Y al llegar a ellos nota que su agilidad ha aumentado mucho luego de transformarse en ghoul. Además, el maná de los duendes las energías espirituales y divinas también aumentaron. Así que ahora además de su cuerpo, también puede fortalecer su espada, y mientras tanto una chica pelea contra uno de los esqueletos en el laberinto, y cuando la ve se sorprende, ya que no ha estado cara a cara con ella, uno en mucho tiempo, humano. Pero antes de intentar alcanzarla, recuerda que está en forma ghoul, por lo que si ella lo ve, la chica intentará matarlo o huir, por lo que la observa desde lejos, y se da cuenta de que ella es una novata. Después de todo, conoce a todos los aventureros de Maalt y nunca la ha visto antes. Y hablando de ellos, Ren recuerda que este grupo de personas no es tan fácil de tratar, porque además de burlarse de los aventureros más débiles como él, también intentan hacerle asumir la culpa por algo que hicieron. Y Ren dice que el hecho de que hubiera menos gente mala allí mejoró la calidad de los aventureros de Maalt. Y nota que el gremio todavía lo ve como alguien útil, porque a pesar de que es débil, todavía no quieren que se retire. Y mientras tanto la chica sigue adelante y se encuentra cara a cara con otro esqueleto. Ren entonces se da cuenta de que estaba muy bien entrenada, pero la chica todavía está muy débil, y por eso necesita asestar muchos golpes para derrotar al esqueleto. Pero mientras centra su atención en el monstruo, se olvida de todo a su alrededor y termina recibiendo arrinconado. Ella recuerda su objetivo de convertirse en aventurera y luego ataca al esqueleto nuevamente, pero él sostiene su espada y, al ver esto, Ren decide actuar dividiendo el esqueleto en dos. Y tras vencer la amenaza, intenta acercarse a la chica y se presenta como Ren, pero ella se asusta y le dice que se mantenga alejado, pero él le pide que lo escuche y Ren le dice que no es su enemigo. Luego ella se da cuenta que él está hablando y él le explica que es un aventurero llamado Ren, y al escuchar esto, ella le pregunta por qué es así y en medio de palabras confusas, él dice que está vivo y muerto al mismo tiempo. Y luego la niña se da cuenta de que él no es un monstruo normal y le agradece por salvarla, y Ren dice que el deber de los aventureros es cuidarse unos a otros. Pero aún así, ella retrocede y le pregunta si no la matará, a lo que Ren dice que no le hará nada malo, pero le pide que le compre algo de ropa, ya que Ren quiere regresar con Maalt. Y luego le entrega todo su dinero y le dice que la chica puede quedarse con todo lo demás, y al tomar el dinero se presenta como Reina Rutledge y le asegura que le devolverá el favor. Y cuando la chica abandona el lugar, nota que ella sospecha mucho de él, y aunque este sería el instinto básico de cualquier aventurero, le resulta extraño que ella no lo denuncie ante el gremio. Pero aún así, Ren cree que ella no lo traicionará, pero ya está preparado para lo peor, si es necesario, y mientras tanto, Rina regresa al gremio, y al hablar con otra chica, muestra preocupación por Rina. Después de todo, ella solo regresó después del atardecer, por lo que dice que sucedieron muchas cosas en el laberinto, y luego Rina pide hacer una pregunta. Y mientras tanto Ren sigue luchando, y una vez más se sorprende de que es más fuerte que cuando era humano, porque además de tener más fuerza, su cuerpo se está moviendo exactamente como Ren quiere. En esto sabe de lo que es estar en la cima y ser el más fuerte, pero se arrepiente de que solo obtuvo todo este poder después de convertirse en ghoul, y después
Después de un tiempo la chica finalmente regresa, pero al verlo, vuelve a sospechar y le pregunta si no fuera otro ghoul. Pero Rent dice que es él. Después de todo no hay ghouls en los primeros niveles del laberinto, y al escucharlo hablar una vez más, Rina nota que ha mejorado su forma de expresarse. Y al entregarle la ropa, ella vuelve a retroceder y se disculpa por eso, ya que Rina aún no está acostumbrada a él, pero él dice que todo está bien, y al mirar la ropa, Rent nota que el color simple de la tela lo hará llamar poco la atención. Además, también trajo una túnica que oculta todo su cuerpo, por lo que Rina está feliz de ver que logró ayudarlo, y además de esta ropa, también le compré botas largas. Después de todo sería un problema si alguien vi sus piernas, y cuando ve que ella hizo todo lo posible para ayudarlo de la mejor manera posible, comienza a emocionarse, pero se ve incapaz de llorar debido a su condición, y cuando se pone la ropa, nota que su visibilidad es un poco limitada, pero Rent cree que podrá lidiar con los monstruos de todos modos, y Rina comenta que parece imbatible con este atuendo, y cuando lo muestra en el espejo, Rent se da cuenta de que aún llamará mucho la atención, por lo que Rina le da una máscara para ocultar su rostro, y le dice que cuando lo vio por primera vez, pensó que era algún tipo de persona, una especie de monstruo raro, y cuando se pone la máscara, Rent se da cuenta de que ya no puede quitársela, y luego Rina se disculpa por eso y dice que compró esta máscara en un puesto al azar, y al escuchar esto, recuerda que ella había dicho que compró la ropa en una tienda recomendada por el gremio, y Rina le explica que solo la máscara la compró en un puesto aparte, y aunque compró la máscara por un precio muy bajo, afirma que comprobó si había alguna maldición en la máscara, pero Rent se da cuenta de que la maldición solo se activa cuando el individuo se la pone, y para confirmar su teoría decide hacer uso de su energía divina, pues al tener esta energía en grandes cantidades, Rent podrá romper una maldición básica fácilmente. Sin embargo, usa toda su energía divina y es incapaz de romper la maldición, por lo que Rina se disculpa nuevamente por traerle un objeto maldito, pero Rent dice que está bien, después de todo, tendría que ocultar el resto de todos modos. Además, Rent dice que puede ahorrar dinero y pedirle a un clérigo poderoso que rompa la maldición, por lo que le dice que no se preocupe tanto, y cuando iba a tocarla para consolar a Rina, retrocede, porque recuerda que la niña todavía le teme. Sin embargo, ella lo jala hacia atrás, y le dice que ya sabe que él no es una mala persona, y por eso ya no le tiene miedo, pero cuando ve que le tiemblan las manos, le dice que no se esfuerce tanto, porque algún día realmente se acostumbrará, y luego Rina afirma que sucederá pronto, y en el camino de regreso a Maalt, informa que se registró como aventurera en el gremio de la capital, pero ya hay muchos aventureros de renombre en este lugar, por lo que difícilmente pudo conseguir trabajo, principalmente porque era una recién llegada, y luego le recomendaron que fuera a Maalt. Después de todo, hay dos laberintos cerca, por lo que Rent señala que ir allí fue su mejor opción, pero aún así se sorprende de que ella estuviera dispuesta a ir tierra adentro, y Rina comenta que a ella le gustaba ver mundo, es más, hacer esto la haría más fuerte, y solo así podrá convertirse en una aventurera respetable, pero al escuchar esto, Rent dice que entiende su sentimiento, pero garantiza que lo mejor que puede hacer un aventurero, lo que hay que hacer es ser cobarde, al fin y al cabo solo tenemos una vida, y al llegar a Maalt, Rent dice que tendrá problemas si muestra su identidad, ya que mucha gente lo conoce allí, y luego Rina dice que pueden entrar por otra puerta, y él le agradece toda su ayuda, y afirma que solo logró llegar hasta allí gracias a su ayuda. Sin embargo, él dice que si ella lo ayuda a ingresar a la ciudad, será tratada como una criminal. Después de todo, él es un monstruo, por lo que ayudarlo podría hacer que Rina pierda su licencia de aventurera, y luego ella dice que si no fuera por él, estaría muerta, por lo que no ve ningún problema en arriesgarlo todo por él, así que van al portón, y el guardia les dice a ambos que muestren dos tarjetas de identificación, y al hacer esto se dirigen hacia la ciudad, pero uno de los guardias nota que Rent tiene una apariencia un tanto inusual, está hablando con su amigo, le comentan que nunca lo han visto en Maalt, y luego el guardia pide ver su rostro, y Rina le explica que su máscara está maldita, por lo que no puede quitársela, y además, le explica que fue gravemente herido por un monstruo, y por eso tuvo que usar una máscara para protegerse, ocultar sus heridas. Sin embargo, terminó teniendo la desgracia de recoger una máscara maldita, y al escuchar esto, los guardias se conmueven y Rent dice que pueden intentar quitarse la máscara si quieren, pero al hacerlo, el guardia descubre
que el objeto efectivamente está maldito. Y luego los dejaron pasar a los dos, y en el camino Rent le agradece por salvarle el pellejo, pero Rina dice que solo está pagando su deuda con él, y cuando mira hacia un lado, la chica nota que él ha desaparecido repentinamente. Luego aparece desde lo alto de una casa y la observa desde lejos, y luego Rent comenta que su equipo es muy sencillo, pero bien mantenido, además de que es muy hábil con la espada, inteligente y también tiene mucho coraje. Y para Rent, estos son los pilares para hacer de ella una gran aventurera. Al fin y al cabo, él tiene experiencia y puede identificar de lejos el potencial de cada persona. Aparte de que todas las personas que tenían estas características de Rina siempre lo decepcionaban al final, algún punto, y promete que cuando se parezca más a un humano, se disculpará por desaparecer de la nada, y cuando llegue a casa, se arrepiente de tener que manipular a una chica tan amable como Rina. Sin embargo, Rent necesitará un colaborador humano, y además, debe ser una persona que también haya tenido problemas en el pasado y que sepa guardar secretos. Y cuando entra a la casa, encuentra a Lorraine durmiendo en el sofá, y cuando intenta despertarla, ella le da la espalda para dormir más, pero él sigue hablando con ella, hasta que Lorraine decide levantarse. Y al verlo, ella se siente aliviada de verlo, pero se queja de que su máscara es muy siniestra, por lo que él le muestra la mano y Lorraine le pregunta qué le pasó. Y luego la escena pasa a momentos antes, cuando Lorraine todavía estaba pensando qué hacer para encontrar a su marido, y al escuchar su golpe en la puerta, finge estar dormida. Luego Rent entra a la casa, y cuando lo ve, Lorraine no entiende nada, y después de que él le explica toda la situación, ella afirma que nunca ha visto a alguien convertirse en un no muerto después de ser devorado por un dragón. Y mientras piensa más en lo que está pasando, Rent se da cuenta de que Lorraine está muy tranquila con todo esto, por lo que le pregunta directamente si él realmente es Ranfana. Y al escuchar esta pregunta se pregunta si realmente sigue siendo Rent. Al fin y al cabo ya murió, por lo que dice que desconoce su identidad actual, y aunque Lorraine aún tiene dudas, decide dejar este tema para más adelante. Y luego ella le pregunta qué piensa hacer ahora, y Rent dice que tiene la intención de seguir siendo un aventurero y llegar a la clase de Mithril, pero que no puede ir al gremio así. Lorraine entonces está dispuesta a aceptar misiones para él y también lo dejará en su casa, ya que en este estado no podrá quedarse en una posada, pero a cambio le pide a Rent que la ayude con su estudio de los monstruos. Después de todo, nunca había visto un monstruo que pudiera realizar la evolución existencial, y al día siguiente trae la recompensa por la misión realizada por Rent. Y después de eso, decide ir al herrero con la lanza de 3 puntas, y cuando llega allí, Rent le pide una espada nueva, por lo que el asistente analiza su espada y nota por el daño que es un usuario de magia y energía espiritual. Pero Rent dice que además de esto también usa energía divina, pero le pide al asistente que mantenga este secreto, y al entregarle el dinero, la chica le pide a Rent que tenga paciencia, ya que el herrero es muy detallista, y esto provoca que el trabajo tarda más en realizarse. Pero Rent comprende la situación y le dice al asistente que hable con Lorraine si quiere tener contacto con él, y, mientras tanto, estudia más sobre la condición de Rent. Y llama la atención un detalle: en este caso los humanos transformados en ghouls pierden su personalidad, pero en el caso de Rent esto no sucedió. Y Lorraine cree que la posibilidad de que Rent siga siendo el mismo que cuando estaba vivo es muy baja, pero aún así, siente que esa criatura sigue siendo Rent. Entonces Lorraine recuerda cuando él la acompañó en una misión del gremio, y ella informa que el mundo era muy aburrido en ese entonces, incluso cuando obtuvo el título de gran doctora. Y al lograr esto, Lorraine podría convertirse en una aventurera de clase plata, por lo que se dirigió hacia la nación fronteriza de Yarland sin informar a nadie. Y mientras recogía algunas flores, Rent la ayudó poniendo los artículos en su mochila, pero de repente aparece un duende para atacarlos, y entonces Lorraine usa la magia Fortiapolibus para acabar con la amenaza. Y luego de eso, le pregunta si esta fue su primera batalla, y Lorraine dice que no, pero afirma que ha tenido ayuda en todas las batallas en las que ha participado hasta ahora. Y al hablar un poco de sí mismo, Rent explica que para convertirse en un buen aventurero necesita estudiar plantas, monstruos y todo lo que necesite. Luego ella le pide que le enseñe sobre hierbas y cómo pelear, y así termina la historia de cómo se conocieron, y Lorraine informa que Rent pasó los siguientes 10 años entrenando para llegar a la clase de Mithril, y al regresar
regresar a su trabajo, ella se da cuenta de que olvidó responder las cartas de algunas personas y, mientras tanto, Rent recibe una espada de repuesto mientras la suya no está lista. Y al salir del lugar, el herrero comenta que este cliente debe tener alguna maldición y tomando en consideración todo lo que dijo, ya tiene una idea de quién es realmente este tipo. Y al llegar a casa, Lorraine le dice a Rent que releyó todos sus libros mientras él estaba fuera y según su investigación, él es un tipo diferente de Ghoul y deduce que esto tiene que ver con que puede evolucionar. Ella le pregunta en qué se convertirá más adelante y Rent dice que no lo sabe, pero que quiere ser algo lo más parecido posible a un ser humano y, para evolucionar, dice que necesitará pasar una buena cantidad de tiempo en el laberinto fortaleciéndose. Y al llegar allí, se encuentra con un aventurero en peligro y entonces Rent mata al limo y le da la espalda para irse, pero el aventurero lo sigue y le pide unirse a su grupo y le explica que necesita dinero porque está en deuda y necesita obtener 15 monedas de oro la próxima semana. Y como no pudo encontrar miembros para formar un grupo, decidió ir solo a este laberinto, pero Rent aún se niega a formar un grupo con el aventurero, pero pronto decide regresar y lo llama para trabajar juntos y a medida que avanzan, Rent se encuentra mirando la herida del aventurero y con eso se pregunta si realmente sigue siendo Rent. Y luego continúan su camino hasta llegar a un lugar diferente y al explorar el lugar Rent se decepciona ya que pensó que encontraría al menos un objeto mágico allí. Y en este el aventurero encuentra un pasaje secreto, pero siente que está mal que informe al gremio que lo encontró. Después de todo esto solo fue posible porque estaba acompañado. Pero Rent dice que debería informar que encontró este lugar, ya que no le interesan los créditos de este descubrimiento y al seguir el camino secreto, el aventurero termina entrando en un círculo de teletransportación y termina siendo enviado a otro lugar. Entonces Rand recuerda que normalmente estos círculos de teletransportación envían a las personas a un piso inferior lleno de monstruos fuertes y al teletransportarse al mismo lugar, encuentra al aventurero caído y un esqueleto gigante que viene hacia él, y al intentar atacar el esqueleto permanece de pie y entonces Rand nota que incluso usando su energía espiritual el enemigo aún resiste, por lo que decide usar magia y aún así la criatura no sufre ningún daño. Y al mirar la salida Rand se da cuenta que ésta ha desaparecido, por lo que tendría que derrotar al esqueleto para salir de allí y al no ver salida decide usar energía divina para atacar. Y cuando hace esto, el esqueleto finalmente sufre daño y después de terminarlo, cura al aventurero y le muestra la piedra mágica que obtuvo al derrotar al esqueleto en esa habitación. Entonces el aventurero nota que en realidad es muy fuerte para poder derrotar a un enemigo así, por lo que Rent le entrega la piedra mágica y al verlo ayudarlo tanto, el aventurero se pregunta de qué será útil para un guerrero como fuerte como él. Y Rent le revela que ahora es un no muerto y por eso no puede entrar a las tiendas ni al gremio, por lo que le pide al aventurero que lo haga por él, pero aún piensa que eso es muy poco, por lo que Rent le pide que comer gratis en su restaurante, porque así se arreglarán. Y luego de eso, los dos regresan a través de los círculos mágicos y luego se dirigen al restaurante del aventurero y al verlo, su esposa salta a sus brazos, pero nota que está herido. El aventurero tranquiliza a su esposa y le dice que fue salvado y curado por Ren y además le informa que ganó una piedra mágica, pero al escuchar esto, Isabelle deduce que su marido puede estar siendo engañado nuevamente, pero él afirma que Rent es diferente, ya que decidió ayudarlos después de enterarse de la deuda que tienen con el restaurante y mientras hablan un poco más recuerda que aún no se ha presentado, y entonces el aventurero dice que sí, Loris Cariello, y luego de eso, Rent decide irse, pero primero Loris le pide al menos saber su nombre también, después de todo él es el hombre que le salvó la vida, por lo que le pide al aventurero que lo mantenga en secreto, y se presenta como Rent, su nombre real. Dicho esto, sigue su camino, y siente que haber encontrado una persona de buen carácter no era necesariamente algo bueno, al fin y al cabo necesita probar algo, pero solo debe hacerse con gente mala, y de repente su visión comienza a inundarse de una atmósfera roja, y al llegar a casa Lorraine comienza a hacerle preguntas respecto a la misión, pero pronto nota que algo anda mal con él, y entonces Rent la abraza, y luego le muerde el cuello. Luego Lorraine lo borra con su magia, y cuando despierta, le pregunta si Rent siente que hay algo controlándolo, y él simplemente se disculpa por morderla, pero ella dice que no fue gran
cosa y le pregunta cuánto sintió. Recuerda este incidente. Y Rent dice que recuerda la pantalla atacada, además informa que conoció a un hombre en el laberinto y dice que le pareció apetitoso a primera vista, en lo que explica que los ghouls prefieren la carne y la sangre de los humanos. Dicho todo esto, ella sugiere que ambos descansen, pero primero él cura su herida con su energía divina y luego ella comenta que nunca antes había sido sanada con energía divina y relata que le da una sensación agradable y cálida. Y después de eso, se mira en el espejo y nota que tanto su cuerpo como su máscara han cambiado y luego transfiere parte de la máscara a la parte inferior y Lorraine sugiere que esta máscara no solo está maldita, además, la máscara responde a sus deseos, por lo que intenta quitársela por completo, pero eso no funciona y Lorraine nota que sus palabras también son más claras y fáciles de entender. Y cuando notas todos estos detalles, deduce que esto fue una evolución existencial y luego recuerda que evolucionó después de derrotar a algunos monstruos, por lo que derrotar al esqueleto podría haberle hecho esto. Sin embargo, Lorraine cree que él evolucionó después de alimentarse de su carne y sangre, y dicho esto, deduce que en realidad es un gas y no un ghoul. Entonces ella decide contarle su teoría sobre lo que está pasando, pero primero le pregunta si era un esqueleto en su primera forma, y él le dice que sí, y luego ella adivina su segunda forma, que en este caso era la de un ghoul, y luego afirma que la evolución de esqueleto a ghoul no tiene sentido. Después de todo, la evolución existencial es un fenómeno que transforma a un monstruo en un ser más poderoso, y con eso deduce que el monstruo de Rent está evolucionando hacia la forma que él quiere tomar, y luego deduce que él ha deseado tanto como sea posible convertirse en algo más parecido a un humano. Y aunque un vampiro se parece más a un humano que a un gas, Lorraine afirma que no puede saltarse pasos, y su teoría es que se convirtió en un gas para adaptarse a su entorno. Dicho esto, cree que puede convertirse en vampiro si se esfuerza lo suficiente y luego volver a convertirse en humano también, pero Lorraine sugiere que las próximas evoluciones exigirán más de Rent, por lo que no podrá lograrlas simplemente al derrotar a los monstruos. En este recuerda que necesitaba comer su carne para evolucionar a gas y por lo tanto debe haber alguna condición para que se convierta en vampiro, y viendo que el viaje para descubrir estos misterios será largo, Lorraine está dispuesta a ayudarlo a enfrentarlo. Todo esto, pero para ayudarlo necesitará convertirlo en una rata de laboratorio, porque solo así podrá descubrir más cosas, pero al verlo ya asustado, Lorraine decide dejar los experimentos para el día siguiente, y al amanecer, nota la espada de Clope completamente destruida, por lo que se dirige a su tienda, y al llegar allí, Clope se sorprende por el hecho de que Rent usó energía divina en ese laberinto. Después de todo, él cree que no hay enemigos que necesitamos ser derrotados con tal poder. Sin embargo, Rent informa que encontró un esqueleto gigante allí en un área inexplorada. Dicho esto, pide su espada lo antes posible. Después de todo, todavía necesita explorar más el laberinto, pero Clope dice que la espada que ordenó no está listo todavía, por lo tanto, necesitará pedir prestado otro. Y al salir de la herrería, pasa por el restaurante de Loris y nota un buen movimiento allí. Y este fue otro video del canal. Si te gustó y para más videos como este, suscríbete y deja tu like. Hasta el próximo video.